Buenas noches, somos Walter Duarte, Carolina Posada y Walton Smith Aguirre Jiménez, estudiantes del doctorado en educación, la asignatura Tecnología Educativa. Vamos a hablar de la segunda entrega titulada Inteligencia Artificial en la Educación, un análisis crítico desde la tecnología educativa. En esta presentación vamos a abordar la inteligencia artificial en la educación desde una perspectiva crítica de la tecnología educativa, es decir, un análisis donde no se hará énfasis tanto en la herramienta, sino en los marcos pedagógicos comunicacionales que permiten comprender el impacto real en cada uno de los procesos formativos. Tiene que ver con el asunto investigativo en el que buscamos entrar el análisis de la inteligencia artificial como una tendencia emergente en la educación, no solamente hablando de los aspectos técnicos, sino pedagógicos, éticos y formativos, partiendo desde una mirada histórica y entendiendo que la era digital siempre ha estado atravesada por diferentes debates pedagógicos. Tecnología y educación, perspectiva histórica. Desde una perspectiva histórica, la tecnología siempre ha acompañado la educación, sobre todo lo que tiene que ver con las respuestas a las necesidades concretas que ésta siempre ha tenido. Cabe señalar que, como dice Cabrera y Pablo Pons, el desarrollo no ha sido neutro ni tampoco ha sido lineal, sino que ha estado marcado por algunas tensiones propias de la pedagogía y el contexto, lo que nos invita a señalar críticamente y analizar las diferentes situaciones que se presentan con la nueva tecnología y la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. El desarrollo de la tecnología educativa. Hay que entender que este desarrollo no ha sido de una manera lineal, sino que siempre ha estado influido por algunas concepciones pedagógicas, algunos enfoques psicológicos, unos planteamientos epistemológicos que implican que la incorporación de la inteligencia artificial es entendido como un proceso bastante complejo en el que está sumado un asunto de constante transformación, donde no solo hay que verlo como una solución automática a los problemas educativos, sino como una herramienta que se incorpora y que de cierta manera está en constante cambio. Bueno, las TIC y la educación en el siglo XX. Durante el siglo XX, la expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones se popularizaron con el ingreso de la computadora y todo el ambiente, pues, el ambiente web. Esto permitió entonces que se incrementaran algunos procesos como la educación a distancia. Sin embargo, como menciona Cabrero, la mera presencia de la tecnología no garantiza, pues, que las formas educativas sean mejores. Hay una advertencia que él hace frente a lo que plenamente hay que mirar, y es el asunto de el entusiasmo actual por la inteligencia artificial, en el que pasa lo mismo. No solamente es el hecho de que esté, sino la manera en que es utilizada por parte del personal docente, administrativo, o también la forma en que lo asumen los estudiantes. Los medios tecnológicos se han vinculado a distintos enfoques pedagógicos, desde el conductismo, los modelos sistémicos, hasta perspectivas cognitivas y críticas que son más recientes. Este recorrido evidencia, pues, que el aprendizaje siempre ha sido un proceso complejo y que las tecnologías, incluyendo en este caso la inteligencia artificial, siempre han tenido o han reflejado una concepción pedagógica subyacente. Emergencia de la inteligencia artificial. En este contexto surge la inteligencia artificial como una nueva tendencia en el asunto, pues, de la tecnología educativa. Sus sistemas que son capaces de aprender, de adaptarse, de tomar decisiones con los diferentes datos, tienen una promesa, pues, muy transformadora en lo que tiene que ver con los entornos educativos. Sin embargo, es una promesa, pues, que debe ser analizada desde una perspectiva pedagógica y no solo tecnológica. Es decir, no solo por el mero hecho de que
esté la herramienta, podemos garantizar que realmente sea un cambio significativo. En la actualidad, la inteligencia artificial se manifiesta en unos tutores inteligentes, unos sistemas de recomendación, analítica del aprendizaje, una evaluación automatizada y unos modelos generativos, tanto en las diferentes modalidades, las modalidades presenciales como las modalidades que son a distancia. Estas aplicaciones amplían las diferentes posibilidades educativas, pero también plantean los interrogantes sobre lo que tiene que ver con la medición pedagógica y el rol docente, que de cierta manera también cambia porque no es un rol que apunte tanto a ser el dueño del conocimiento, sino a partir del conocimiento que hay, cuál es la postura que el estudiante puede tener, cuál es esa posición crítica frente a las diferentes fuentes de información que puede ofrecer y sobre todo la capacidad que tiene de retroalimentar frente a esa información que se obtiene. Sobre la inteligencia artificial educativa. Gran parte del discurso sobre la inteligencia artificial educativa se centra en la innovación, los procesos de personalización, todo lo que tiene que ver con la eficiencia institucional. Sin embargo, este es un enfoque que suele ser tecnocentrista, priorizando el rendimiento y la optimización por encima de la reflexión pedagógica. El enfoque crítico de la tecnología educativa lo plantea Salinas como un valor educativo que no es inherente a la tecnología. Lo relevante aquí es el uso pedagógico que se da a este. Por ello, la tecnología educativa debe partir de un análisis de los problemas de aprendizaje y una búsqueda incesante por diferentes soluciones pedagógicas pertinentes, en lugar de adaptar la educación a la lógica, en este caso de la herramienta que sería la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que el uso de la inteligencia artificial reconfigura el rol docente y lo transforma en una mediación pedagógica. Estas transformaciones generan pues una serie de tensiones en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se evidencia un riesgo del uso acrítico, es decir, donde se reproduzcan estas prácticas tradicionales bajo una apariencia de innovación. Las implicaciones pedagógicas y éticas podrían encontrarse primero en la transformación pues, de la práctica docente, ese impacto que hay en la experiencia formativa del estudiante y el riesgo de ampliar brechas educativas, en algunos casos pues, por falta de conectividad. Asimismo, la reproducción de algunas sesgas algorítmicas que plantean que deben ser pues, abordadas desde una perspectiva educativa y una perspectiva social. Bien, la justificación de esta investigación tiene que ver con la creciente presencia de la inteligencia artificial en la educación y la predominancia que hay de los enfoques centrados en la eficiencia. Lo que se propone entonces es cuestionar ese determinismo tecnológico y promover más un asunto reflexivo pedagógico de un tinte crítico que permita comprender que la inteligencia artificial va más allá de un simple uso instrumental. Una articulación entre la inteligencia artificial y los principios pedagógicos, integrando un análisis histórico, didáctico y ético. De este modo, la inteligencia artificial se comprende como un fenómeno educativo complejo que exige, por un lado, un enfoque crítico y por otro lado, que sea socialmente responsable. La inteligencia artificial no resuelve por sí sola los diferentes problemas educativos. Su impacto va a depender de decisiones pedagógicas que por un lado sea consciente y por el otro lado sean contextualizadas. Por ello se define una integración reflexiva desde la inteligencia artificial que preserve ese carácter humanista de la educación
y sobre todo que permita entonces fortalecer todos esos procesos educativos. Este trabajo se sustenta con aportes teóricos claves de la tecnología educativa y la ciencia de la educación que orientan una mirada crítica y fundamentada del uso de la inteligencia artificial en los diferentes entornos educativos. Muchas gracias.